Ah, fuera. Estoy harto de no leer más que desgracias. Ladrones por aquí, corruptos por allá, sustos con las pensiones, los bancos ya no te dan nada. No sé qué futuro os espera a vosotros la juventud. Vinga, abuelo, que ja saps que jo penco com una burra i que faré el que sigui perquè no ens falti de res ni a mi ni als meus fills. Pero si no es por ti, cariño, no es por ti. Pero todo va de mal en peor. Por cierto, ¿tú qué vas a votar en eso de la independencia? Pues mira, ahora que lo dices estoy hecha un lío. El meu nòvio és indepe total, però a mi em fa por això que ens diuen des de Madrid. O sigui que vagaremos por el espacio, que sortirem de l'euro, que ens enfonsarem. Mira, chiquilla, ya sabes que llevo muchos años aquí, pero este corazoncito siempre será de mi pueblo. A mis 74 años no voy a empezar a hablar en catalán, porque me daría mucha vergüenza. Yo vine a trabajar aquí en Cataluña porque pensaba que siendo honrado y trabajador, siempre tendría alguna ocasión, y lo conseguí. Pero ahora es diferente. Tanta democracia y tan poca justicia. Abuelo, ¿te has hecho indepe? Anda, niña, ¿qué cosas tienes? Las raíces son las raíces. Pero sí, es verdad, que me alegra ver toda esta gente saliendo a la calle con ilusión, con esperanza de vivir en un país normal y un país mejor. Están convencidos de que lo van a conseguir. Y me estoy empezando a creer que será lo mejor para mis niñas. Empezar de cero, con nuevas leyes más justas y más oportunidades para la juventud. Però i les pensions? No diuen que us les trauran. No, mujer, no. ¿El dinero sabes de dónde sale? De todos los que trabajamos y cotizamos. Ahora mismo vosotros, los jóvenes que estáis trabajando, estáis pagando nuestra pensión. Además, en un país como Cataluña, donde hay menos paro, podemos tener más dinero para pagar las pensiones. Mira, encima aún cobraré más. Y si administramos nuestros impuestos, tendremos más recursos para mejorar la enseñanza, la sanidad, la cultura. Ya, pero si somos 4 gatos. ¿Tú crees que respetarían a un país tan pequeño? Anda que no. En Noruega son 5 millones, en Finlandia 5,5. Y en Suiza, sí, Suiza, son 8 millones. Y aquí en Cataluña somos 7,5 millones. Antes con las fronteras, si no vendías a España, estabas muerto. Pero ya hace bastantes años que los empresarios de aquí exportan al extranjero, y más que lo harán. Sí, sí t'he sentit. Però jo no sóc economista, no en sé d'això. Yo tampoco, niña, pero intento informarme. El otro día tu primo Juan me dijo que el 70% de los colegiados economistas creen que Cataluña saldrá adelante si es independiente. Sin depender de Madrid, el Prat tendría más vuelos intercontinentales. El puerto estaría conectado al corredor del Mediterráneo y gastaríamos menos en peajes, porque ya no estaríamos pagando por carreteras y líneas del AVE que nadie utiliza. Me sorprende verte tan convencido. Ojalá no me equivoque. Yo quiero vivir en un país que funcione de verdad, sin tantos corruptos, donde la gente conviva en paz y vosotros, la juventud, os podáis ganar bien la vida. Y que vuelvan los que están trabajando en el extranjero. Ojalá tu hermano pudiera regresar de Inglaterra. Dicen que el paro se reduciría a la mitad en 5 o 6 años. ¿Pero no te da un poco de vértigo todo esto? Si no lo intentáis, ¿qué vais a hacer? ¿Esperar sentados a que España se colapse? Además, estamos en el siglo XXI. Y yo estoy viendo que esto es un proceso pacífico y democrático. Estamos en la Unión Europea y no creo que aquí vengan tanques ni soldados. Yo soy un pobre viejo y bastante me cuesta salir a la calle a pedir un país mejor. Pero sí puedo contarle a mi nieta lo que yo haría si tuviera su edad. Es el momento de ser un país normal, que os dé oportunidades reales a vosotros, las generaciones futuras. Ay, abuelo, m'encantes.